Bueno, buen día a todos los que se conectaron. Mi nombre es Matías Soria. Algunos ya me conocen de otras charlas que hemos tenido respecto a lo que es seguridad e higiene. Bueno, el día de hoy lo que nos convoca es este tema, que son los hallazgos más comunes en ISO 45001. ¿Sí? A lo largo de estos años que he ido auditando empresas, he detectado que hay ciertos hallazgos que suelen repetirse de manera constante en ocasiones por falta de interpretación a veces u otros factores, como iremos viendo, que hacen que estos hallazgos se repitan en distintas organizaciones, ya sean de distintos rubros, ¿sí? No hay uno en específico. Entonces, una idea de poder traer claridad de alguna manera, eh, para la redundancia con ustedes, es poder verlos en profundidad e ir charlando sobre estos para que, bueno, puedan prevenir eh, en sus empresas de repetirlos, ¿sí? Ya saben, como siempre, cualquier duda, consulta que tengan, las pueden ir dejando en el chat, los chicos las van a ir leyendo, o bueno, si bien podemos ir viéndola en el transcurso de esta charla, ¿sí? Si tienen alguna duda y demás, y si voy muy rápido, me avisan. Así que bueno, damos comienzo. Eh, bueno, una de las cuestiones que suele pasar más que nada en los hallazgos, ¿sí? Como saben, algunos tendrán nociones, cuando hablamos de hallazgo hablamos de no conformidades mayores o menores, ¿sí? U observaciones, ¿sí? Dependiendo de cómo lo llamen. Pero mayormente estos siempre suelen girar en torno a una matriz de riesgo que está incompleta, ¿sí? O de documentación que no es del todo clara, es deficiente, ¿sí? La falta de formación, la falta de seguimiento, eh, la falta de objetivos claros, la mala interpretación de procedimientos, de la normativa, la falta de EPP, ¿sí? De conocimiento de legislaciones. Entonces, todos esos hallazgos suelen ser muy comunes y es donde más se suelen repetir. Entonces, hoy lo que vamos a ir viendo son un top de 10 de las que más se ven en las distintas empresas. ¿Sí? Les quiero recordar, esto lo hemos visto para alguno que haya participado anteriormente en alguna charla que he dado, lo que se llama la eliminación, ¿sí? De estos riesgos, ya sean físicos y demás. Entonces vamos a ir viendo que algunos son, digamos, de mayor y menor eficiencia, como son los EPP, que era una de las creencias que se tenía, que el EPP era la primera barrera de eliminación de riesgos. No es así, ¿sí? Pero bueno, siempre lo pongo para que lo tengan en cuenta porque es algo importante a recordar. Bueno, vamos a ir con el primero de los hallazgos, que es el más común, que es la participación y consulta, que es el 5.4 de la ISO 45001, ¿sí? Los trabajadores no están involucrados en la toma de decisiones sobre seguridad y salud, y la organización declara que consulta a los trabajadores, pero en la práctica no hay evidencia real de esta participación, ¿sí? En temas de seguridad y salud. Tenemos en cuenta que acá hay una legislación, además, que habla sobre eh, el Comité de Seguridad e Higiene y demás para organizaciones que tienen eh, una planta superior a 50 personas. Entonces, la ley 14.408 habla sobre la creación de un comité de seguridad e higiene, donde hay un representante de los trabajadores, ¿sí? Todas cuestiones que veremos más adelante, pero eh, esto es algo que suele pasar muy comúnmente. ¿Por qué? Porque no se suele interpretar ni en qué temas tiene participación el personal, ni en qué temas se los debe consultar, ¿sí? Entonces, mayormente, ¿por qué ocurre? Porque se confunde informar con consultar. Si poner cartelería no es consultar, ¿sí? Nosotros podemos poner información relevante, necesaria, ya sea como los carteles de la RT, ¿sí? El uso de los EPP y demás, pero eso no es una consulta, ¿sí? La falta de una cultura preventiva, el hecho de tener este comité o poder consultar con los trabajadores y no se generan los espacios formales de participación, que precisamente es lo que declara esta ley, ¿sí? El tener un comité donde haya un representante de los trabajadores para poder ver estas cuestiones, porque ¿quién mejor que los trabajadores para poder identificar de manera más adecuada cuáles son los riesgos que están en su operativa diaria? ¿Sí? Un personal de seguridad e higiene puede tener, por los conocimientos adquiridos
en su estudio y en su trayectoria ciertas cuestiones, podríamos llamar de sentido común, y una dirección y demás, pero el trabajador es el que está de manera diaria, ¿sí? Con, ya sea, por ejemplo, el manejo de maquinaria pesada. Puede que uno diga, bueno, puede haber riesgo por aplastamiento y demás, pero después en la operativa pasan otras cuestiones que no están contempladas de alguna manera en la matriz, ¿sí? Por lo tanto, terminan no siendo mitigados esos riesgos porque no fueron contemplados, ¿sí? Y si no hay una comunicación, no hay un lugar donde el trabajador pueda participar y ser consultado de estos temas, claramente jamás tendremos nociones de estos peligros que se han identificado, ¿sí? ¿Cómo se soluciona? Reuniones periódicas de seguridad con actas simples. Sí, yo a veces comento en algunas reuniones, me tocó en una ocasión auditar una empresa aeronáutica, ellos lo que tenían era un sistema, mayormente se suele usar un código QR donde la gente consulta, sí, puede tener un formulario de Google Forms, perdón. Pero estas personas tenían un formulario donde el trabajador podía escribir de alguna manera, ¿sí? cuál era lo que había detectado, ya sea la falta, desde la rotura de un picaporte a la falta de un EPP o lo que fuere, ¿sí? que podía llegar a pasar, y recibí una respuesta, porque es importante que haya un feedback con el trabajador, ¿sí? que entienda que del otro lado hay una persona que se ocupa de su inquietud. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la norma en cuanto a este punto? Nos habla de la consulta. ¿Qué nos pide la norma? Consultar al personal en qué? En la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Sí? No vamos a ver la norma en profundidad claramente, pero sí vamos a tocar un poco de fondo algunas cuestiones que tal vez sean tema para otro webinar, eh, pero sí como para que tengan un pantallazo general de qué es lo que nos pide la norma. Consultar en el establecimiento de la política de la seguridad y salud en el trabajo, consultar en la asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la organización, según sea aplicable, ¿sí? Consultar en la determinación de cómo cumplir con los requisitos legales y otros, consultar en el establecimiento de los objetivos y la planificación de cómo lograrlos, en la determinación de los controles aplicables, en la determinación que necesita seguimiento, medición y evaluación, en la planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de auditorías y el aseguramiento de la mejora continua. ¿Sí? En esos temas la norma nos pide consultar. Y en la parte participación de los trabajadores, en la determinación de los mecanismos para consulta y participación, y la identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. Como decíamos en un principio, ¿por qué participar? Porque hacemos partícipe a esta persona, como dice la palabra, en identificar cuáles son los riesgos que está viendo en su operativa diaria, ¿sí? Y en los mecanismos de consulta y participación de la manera que sea más fácil, porque algo que nos pide la norma es el hecho de que esto sea ágil, ¿sí? Y que sirva. Por eso nos dice que se entienda y demás. Entonces, esa es una de las cuestiones que hoy se presentan en las organizaciones mayormente, es que no se sabe cómo aplicar la consulta y participación de los trabajadores para que ésta sea eficiente y ayude a la mejora continua y al crecimiento de la organización. ¿Sí? Como saben, si hay alguna duda, consulta, vamos viendo y si no, continúo. ¿Sí? Seguimos al siguiente hallazgo, la identificación de los peligros. Van a ver que muchos están, obviamente, eh, interconectados de alguna manera, y que tienen alguna relación y que van haciendo al conjunto. ¿Sí? La falta de participación activa de los trabajadores no considera peligros psicosociales, ¿sí? Como el estrés y demás. Por ejemplo, yo mayormente cuando asesoro empresas, hablamos de seguridad y salud en el trabajo, y como lo he dicho en ocasiones anteriores, no es solo la seguridad física, ¿sí? De que no se corte una mano, de que no se rompa una pierna, sino también la parte psicológica. En ese sentido, por ejemplo, bueno, tenemos la ISO 45003, que es sobre riesgos psicosociales, ¿sí? Es más específica a esas cuestiones, pero cuando hablamos de 45001 también digo contemplar estas cuestiones como son el burnout y demás. ¿Por qué? Porque las cuestiones
digamos, personales, en ocasiones hacen que la gente no esté concentrada en su trabajo, ¿sí? Eh, Volviendo al ejemplo de esta empresa aeronáutica, en un momento me decían, bueno, nosotros contemplamos que el piloto sea la persona más feliz del mundo en lo posible, porque un segundo de distracción de un piloto puede poner en peligro un montón de vidas. Entonces, si la persona se está mudando o tiene un problema matrimonial o tiene algún hijo enfermo y más, bueno, no vuela porque no tiene el 100% de su atención en la actividad que tiene que realizar. ¿Sí? Obviamente esto no es posible en todos los rubros, pero para que se comprenda cuán riesgoso es, ¿sí? En ocasiones poder conocer al personal que está trabajando en nuestra organización nos ayuda a detectar si esa persona está concentrada en su actividad, más cuando manejan maquinarias pesadas o peligrosas, donde pueden causar un accidente grave, ¿sí? Entonces, contemplar no solo ponerle un EPP, un calzado, un guante, un antiparra, un casco, ¿sí? Sino también la carga laboral, ¿sí? La carga horaria, el tiempo de descanso y demás. Cuestiones que también son legislativas, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? La matriz de peligro existe, pero no siempre está completa. No se contemplan los riesgos psicosociales, tampoco los riesgos ergonómicos, los riesgos de tareas no rutinarias y las actividades de contratistas. Pues vamos a ver por qué los contratistas. ¿Cómo se soluciona? Recorriendo los procesos reales con personal operativo, ¿sí? Que hablamos de la participación, incluir tareas excepcionales y mantenimientos, incorporar riesgos psicosociales y ergonómicos y actualizar la matriz ante cambios. ¿Sí? Me ha pasado de encontrar, por ejemplo, en una organización, en una matriz donde decía, bueno, peligro, ¿no? Un riesgo detectado, posible caída por escalera. ¿Sí? Entonces, bueno, consecuencia, muerte del personal y riesgo tolerable. No, no es tolerable. Entonces, como vamos a ver más adelante, la norma nos pide ser más claro en estas cuestiones y hacer una revisión para que sea coherente. ¿Sí? ¿Qué nos pide la norma respecto a esto? La norma nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de los peligros. Los procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse, ¿sí? A cómo se organiza el trabajo, los factores sociales, incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, victimización, acoso, bullying. Sí, es muy importante el hecho de tener una política sobre cómo actuar en caso de acoso y demás. Sepan que cuando hablamos de consulta y participación, la norma nos dice que esto tiene que ser eh, anónima, precisamente para evitar el acoso o la persecución, ¿sí? De las personas en cuanto a que si pueden eh, llegar a presentar algún tipo de denuncia o reclamo, queja sobre maltrato y demás, ¿sí? Eh, las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan, los incidentes pasados, pertinentes, internos o externos de la organización, las situaciones de emergencias potenciales, las personas, incluyendo la consideración de factores, cuestiones, los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, y los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros. ¿Sí? Toda esta matriz tiene que ser comunicada. Por eso cuando hay una auditoría, mayormente los auditores solemos entrevistar al personal y preguntarle si conoce los riesgos asociados a su operación, ¿sí? A su trabajo, a su actividad diaria, si conoce los peligros a los que está expuesto cada día cuando va, ya sea desde manejar un avión o salir a limpiar la calle, ¿sí? Todas las actividades conllevan un peligro potencial. Como hablábamos en una ocasión, uno tiene, como les mostré en la pirámide, ¿no? Y hablábamos anteriormente, siempre el factor humano suele ser un potencial peligro, pero uno como organización debe de proveer ciertas cuestiones, ya sea los EPP, cuestiones administrativas, ¿sí? Y demás, para que todos estos peligros se vayan mitigando. Seguimos con el siguiente hallazgo, que es la evaluación de riesgos, ¿sí? La evaluación inadecuada de peligros como riesgos
de carretillas, elevadores o caídas, la falta de consideraciones de actividades rutinarias o no rutinarias, la ausencia de participación y consulta de los trabajadores en la identificación de estos riesgos y la ineficiencia en la comunicación y comprensión además. ¿Sí? Esto va muy ligado a lo que veíamos en el punto anterior. ¿Por qué suele ocurrir esto? Porque los riesgos están listados pero no tienen criterios claros, como les comentaba recién, ¿sí? Cuando decimos, bueno, si una persona se cae por la escalera, bueno, se puede llegar a morir, pero es tolerable. No, no es tolerable. ¿Sí? El hecho de que una persona se muera no es algo que uno pueda decir, bueno, lo tolero. ¿Sí? Tiene que ser claramente es intolerable. Y si nosotros detectamos que ese riesgo de caída por escalera puede llegar a morirse una persona, evidentemente hay otras cuestiones que resolver, no solo poner una cartelería. ¿Sí? Entonces, no hay una priorización real. ¿Y cómo se soluciona esto? Definiendo escalas claras de probabilidad y severidad, ¿sí? Haciendo una revisión de esa matriz, porque en ocasiones puede pasar que no esté del todo claro, ¿sí? Establecer criterios de aceptabilidad y enfocar recursos en riesgos altos. ¿Sí? Si yo veo que hay posibilidad de que una persona pierda una mano, de que se quiebre o algún accidente grave, digamos, como veíamos en un principio, los CPP es lo último, ¿sí? Pero primero tenemos que ver cuestiones de diseño. Evidentemente puede ser que una máquina, como me pasó en una ocasión de ir a una organización, la cual tenía el botón de emergencia apagado atrás de una reja. Entonces, si bien la reja era movible, pero imagínense lo peligroso que sería que si me atrapa la mano, en principio no tengo cómo correr la reja, ¿sí? Entonces el botón de emergencia está del otro lado. Por consiguiente, si tuviera que venir un compañero, ya pierde tiempo en sacar esa reja movible para apretar el botón Así. de parado de la máquina. Claramente hay un error de diseño. O sea, si yo estoy detectando que una persona se puede llegar a atrapar la mano en esa máquina cuando la está limpiando, porque bueno, se juntaba desperdicio y demás ahí abajo, y se puede atrapar la mano, claramente hay un error de diseño. Entonces, ya ahí no hay EPP que salve esa cuestión y que mitigue, porque por más guante, por más que me ponga lo que me ponga, la mano la va a perder. Entonces, por eso hablamos de que los EPP es lo último, ¿sí? Pero primero hay que ver otras cuestiones. Entonces, cuando uno detecta eso, dice, bueno, evidentemente hay que hacer otra cosa acá. Y dice, enfoquemos los recursos en esto, porque acá es donde tenemos un peligro potencial, ¿sí? ¿Qué nos pide la norma en esta cuestión de la evaluación? Que la organización establezca, implemente y mantenga, y palabras fundamentales, los procesos para evaluar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo a partir de los peligros identificados, ¿sí? Determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, y las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de estos riesgos. ¿Sí? Hasta acá, si hay alguna duda, consulta. Si voy muy rápido, ustedes me avisan. Si Seguimos llega a haber con el algún tipo de siguiente. duda, pueden prender el micrófono si se animan y si no, pueden Sí, dejarlo por el obviamente, chat ¿eh? que nosotros lo leemos, ¿sí? Sí, sí, totalmente. Si tienen alguna experiencia o algo que quieran comentar o aportar, siempre es enriquecedor para todos, incluso para mí, poder aprender también de las experiencias de ustedes. Así que, bueno, si no hay preguntas, continuamos. Dice, la falta de evaluación y registro de las competencias del personal, la ausencia de planes de formación adecuados para cerrar las brechas identificadas, la eficiente comunicación y consulta a los trabajadores y no tener procesos documentados para determinar la competencia necesaria para tareas críticas y gestionar contratistas, lo que lleva a riesgos de seguridad y salud no controlados. Esto suele pasar, ¿por qué? Porque el personal a veces está capacitado, pero no hay registros, en ocasiones no está capacitado, ¿sí? La norma nos habla de competencias, eh, necesarias para ocupar un puesto, ¿sí? La capacitación no es específica del puesto, ¿sí? Si tengo personal de limpieza, por ejemplo, no lo voy a mandar a estudiar Excel. Digo, salvo que requiera que una de sus actividades sepa esa persona manejar Excel, digo, no lo voy a mandar a estudiar Excel, ¿sí? Entonces,
y no se evalúa la comprensión. Porque otra de las cuestiones que sucede mucho en las organizaciones, y esto suele ser un hallazgo, es en la evaluación. Si se presentan capacitaciones donde figura el personal, se dio tal tema y demás, pero cuando uno consulta al personal, se da cuenta que no han quedado registro en su memoria de ciertas cuestiones o no han quedado conceptos claros. Si bien uno no pretende que sepan la norma y que se aprendan todos los temas y demás, pero sí que comprendan ciertas cuestiones en cuanto a esto, a que si hay un peligro, ellos puedan saber identificarlo, puedan conocer el canal de comunicación que tienen, ¿sí? Puedan saber que existe un comité en caso de que lo existiera, ¿sí? Aclaro que es para empresas que tienen más de 50 personas por ley. Eh, Digo, el personal comprende estas cuestiones, uno lo puede detectar, pero muchas veces simplemente van, son 20, 30 minutos donde me siento, bueno, lo tomo como un break de mi trabajo, filmo y ya está, y hago una evaluación donde contesto verdadero o falso y demás. Pero no hay una cierta comprensión de lo que se estuvo hablando. Por eso es importante que eh, estas capacitaciones se hagan de manera periódica, que se recuerde, que se ponga cartelería y demás, para que el personal pueda ir de alguna manera interiorizando estos conceptos, ¿sí? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Sí? Siempre y cuando hablamos de cómo se soluciona, no quiere decir que sea determinante, porque cada caso es específico para cada organización, ¿sí? Estos son cuestiones más generales. Con un plan de capacitación por puesto, ¿sí? Específico, los registros firmados, obviamente, porque la norma nos pide información documentada, una evaluación simple post capacitación que quede con los conceptos más claros y una inducción obligatoria para ingresos y contratistas. ¿Por qué hablamos de la inducción obligatoria para contratistas? Como vamos a ver ahora más adelante, en la parte compra, ¿sí? De contratistas, el hecho de que conozcan también, porque si bien un personal que es ajeno a la actividad diaria y no conoce todos los riesgos, es posible que se lastime y nosotros como responsables solidarios tenemos que hacernos cargo de eso, ¿sí? Entonces, es importante las inducciones cuando un personal ingresa. Me ha pasado de organizaciones a las que voy a auditar y demás, donde no se realiza la inducción. O sea, no se me da una inducción de vamos a caminar por la planta, estos son los peligros, las maquinarias, ¿no? Y demás. No se me da una inducción. Simplemente entro. Se da por hecho de que si bien voy a cuidar mi integridad física y la de las personas que están a mi alrededor, ¿sí? Intentando en mi actividad no complicarlos, ¿sí? En su operativa, pero no se me da la inducción. Entonces, eso es un problema, porque yo soy un externo que entra a una empresa, a una fábrica, ¿sí? Donde yo tal vez no conozca dónde se está guardando cierto químico y demás, o me acerco de más a una máquina o lo que fuera, en mi ignorancia, soy una persona muy curiosa y por lo tanto voy a ir a ver o voy a querer saber cómo funciona, siempre cuidando mi integridad física, pero digo, puedo ir y decir, bueno, ¿y esto cómo funciona? Y tal vez me atrape la mano o lo que fuere. Entonces digo, no hay una inducción y si alguien no me avisa, hay un potencial peligro, ¿sí? Entonces es importante siempre tener en cuenta eso, ¿sí? Cuando hablamos de competencias es el hecho de conocer, de poder saber lo que se está haciendo. ¿Qué nos pide la norma respecto a este punto? Que la organización debe determinar las competencias necesarias de los trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño en la seguridad y salud en el trabajo. Se tiene que asegurar de que los trabajadores sean competentes. Esto incluye la capacidad de identificar los peligros, como hablábamos anteriormente. Cuando hablamos de, por ejemplo, cuando ustedes no quiero interiorizar mucho en ciertas cuestiones, pero cuando hablamos de perfiles de puestos donde uno va a ver las competencias, ¿sí? Basándose en la educación, formación o experiencia apropiada. Si yo requiero que la persona sepa leer, ¿no? O que tenga un cierto nivel de estudio para que tenga un determinado nivel de interpretación, claramente eso lo voy a ver contemplado en el perfil de puesto y tiene que ir acompañado de las competencias de ese personal, ¿sí? No voy a poner a manejar una camioneta o un camión de carga peligrosa
a una persona que no tiene licencia de conducir, ¿sí? Entonces nos dice, bueno, si vos vas a determinar en tu perfil de puesto que necesitas un chofer de camión para transporte de cargas peligrosas, debe de contar con cierta documentación y ciertas competencias y conocimiento para poder cumplir con esa actividad, ¿sí? Cuando Mati, sea aplicable, tomar acción. ¿Sí? sí, te interrumpo un segundito. Vos sabés que Sí, Matías sí, nos hace una consulta. Sobre sí, capacitación, tenemos la resolución 905/15 en Argentina, donde dentro de las sí. obligaciones específicas, como debe ser la planilla, la entrega de material y la confección de certificado, además los temarios que sí o sí se deben dar. ¿Cómo se hace esta revisión adecuada? Dado que si uno la analiza profundamente, daría una gran cantidad de horas de capacitación que muchas veces no es viable o lógico. Eh, Está bien. Esas capacitaciones son de salud, si no mal recuerdo. Tendría que leer de nuevo la resolución. Eh, Son obligatorias por ley. ¿Sí? Hay, creo que es drogas, alcoholismo, enfermedad de transmisión sexual, son obligatorias por ley, que las tiene que dar un médico y demás. Creo, corregime si Matías, ¿cómo se llama? ¿Quién hizo la pregunta? Perdón. Matías Para, Godashevich, espero haberlo Hola, pronunciado bien. perdón, no hay ¿cómo estás? problema, un placer. Eh, la 905 tiene un apartado que dice capacitaciones conjuntas y después capacitaciones específicas de seguridad y de Sí, salud. Son dos ítems. sí, La cuestión es que el temario es muy amplio. Como auditor me pasa que la misma normativa te dice, tenés que tener una planilla específica que cuesta un montón que se cumpla. Tenés que sí. entregarle el material a los alumnos, cómo demostrás la entrega del material, porque la ley lo dice. Tenés que entregar un Ujú. certificado a cada empleado sobre la capacitación realizada. Y después, cuando uno analiza el temario, me he encontrado muchas veces que dicen, bueno, por medio de un folleto hablo de todos los temas, pero habla de capacitación. Más allá de que la legislación o ninguna norma dice cuánto tiempo es una capacitación para que el tema sea dado, muchas veces lo que hacen es en un extracto de, como dijiste antes, de media hora, tenemos 28 temas dados, cosa que no es viable, ni lógico, ni No, aprendible no. bajo ningún concepto. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones por esta resolución? Si yo soy un auditor puntilloso, es una no conformidad de incumplimiento legal automáticamente. Cuando la agarro, no entregó el certificado, incumplimiento legal, si uno quiere, porque es así de clara la norma que dice, se entrega el certificado. O Ujú. faltó un tema, dice, el plan anual de capacitación deberá incluir primeros auxilios, ergonomía, esto, lo otro, y yo debería dar todos esos temas todos los años, porque dice plan anual, no dice que lo puedo prorratear. Y es una vieja discusión donde muchas empresas te dicen, bueno, yo tengo un programa de 3 años de capacitación, donde un año doy este tema, otro año doy otro tema, otro año doy otro tema, que es totalmente lógico. Pero cuando leo el fondo de la norma, si soy un auditor muy puntilloso, digo que incumple porque es plan anual. Entonces, ¿cómo puedo trabajar con estos temas? O en base a experiencia un poco y cómo compartir esta información. Gracias. Sí, gracias, Matías. Me suena tu apellido, ¿verdad? Eh, Creo que te conozco. Eh, o nos hemos cruzado en algún momento. Sí, mira, el plan anual de capacitación es el que te va a dar un orden mayormente. Sí, es válido lo que vos me decís, es si todos los años tengo que darlo, además del tiempo que requiere hacerlo, el costo, ¿sí? Y bueno, el hecho de tener las evaluaciones y demás. Sí, Miquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mati? Quería Sí, comentar con respecto a lo que él está diciendo, que al no decir ni la cantidad de tiempo que requiere la capacitación, ni tampoco dice fechas específicas, solamente habla de la capacitación durante lo que es el claro. año. Nosotros desde ASG, por ejemplo, tenemos estos ciclos en el cual nos encontramos hoy, que son webinars, son cursos que también están apoyados en nuestra plataforma interna, que es el ASG Academy. Ya como Gino les comentó, van a tener un usuario y van a poder ingresar. Y la cuestión está en que existen ciertos puntos con mayor complejidad en las que sí requerirán una explicación de un disertante o algo así por el estilo,
en una pequeña charla, pero muy probablemente en otros temas que sean un poco más, mm, eh, que se explican solo, digamos, se Ujú. puede difundir con folletos. Lo Sí, sí, importante hacer un remember ahí es, de... es dejar la evidencia, digamos, lo importante es dejar la evidencia y que al completar, por ejemplo, la asistencia de ciertos puntos, se emite el certificado según una evaluación o una participación dentro de una capacitación específica. Claro. Sí, Bien, Matías ahí está levantando dale, la sí, mano. levanté la Sí. mano. Un poco ahí lo que me hace ruido, estamos hablando de a nivel operativo siempre, cuando hablamos del sistema de gestión, Ujú, lo fuera de convenio es más allá de que la norma pide evaluación, entonces siempre tengo que tener algún tipo de evaluación con corrección. Estamos hablando ujú. muchas veces de una industria donde las plataformas online hoy en día, yo doy cursos y capaz, si les pongo un código QR, hay gente que ni siquiera usa el celular con los códigos QR todavía, y estamos en una época de Claro. hiperconectividad donde no lo usan. Entonces, no es lo apropiado para todo esto. Entonces, muchas veces es capaz, mi visión, como el criterio auditor es una bajada de hasta dónde llego, porque cuando leamos fino la ley, nos pasa muchas veces esto, que sobreexigimos como auditores, y es cómo podemos encontrar una solución viable a todo esto, porque cuando uno quiere leerlo fino, más que cuando es requisito legal de la norma, Claro. que uno tiene que demostrar, porque lo que estás haciendo es protegiendo a la persona que auditas justamente para demostrar que no lo estás en el proceso de auditoría encontrás una falla que puede ser un incumplimiento legal, pero lo estás cuidando legalmente para que no tenga problemas a futuro. Y muchas veces es muy Ujú. difícil lo administrativo. Un poco a esto iba la versión. Sí, Cuando uno sí. lee profundo la Obvio, norma es mira, complicado. claro, ahí Las- Matías, a mí me pasa que digo, bueno, uno tiene que entender el contexto, ¿no? Digo, por ejemplo, yo creo que nos conocemos de una empresa logística, ¿verdad? No sé Puede ser, si me no me acuerdo, de equivoco. Sí, Berardi. Pues, sí. sí, bueno. Bien, me acuerdo. Nada, un gusto volver a encontrarnos, Matías. Eh, sí, yo creo que ahí uno tiene que entender el contexto, porque como pasaba en esta empresa logística, por ejemplo, digo, es muy difícil darle capacitación a personas que vienen, cargan el camión y se van, ¿no? Y vos me decís, bueno, ¿y cómo hago de manera operativa para evaluar a esa persona, para, darle la capacitación y demás? Pero una de las cosas que decía Miki recién es, no nos habla de tiempo, no nos habla de, eh, digamos, de cuánto tiene que durar y demás. Entonces, bueno, uno tiene que entender el contexto como auditor y decir, bueno, cuánto se puede cumplir de esto y que esté el compromiso por lo menos de la organización de hacerlo. A mí me pasa, por ejemplo, que digo, bueno, sé que conseguir un médico para muchas organizaciones a veces es difícil que dé ciertas capacitaciones que son obligatorias por ley. Pero bueno, han buscado un presupuesto, está por lo menos la intención de cumplir con esta legislación y de hacerlo. Obviamente, si voy 3 años seguidos, que no se puede más que eso, digo, ir a hacer una auditoría y veo que siempre están buscando presupuesto, claramente no está la intención, ¿no? Eh, pero sí buscar la metodología, ya sea como decía Miquel, por los webinars, decirle, bueno, vean este video, como decir, bueno, te busco este formulario de Google, hacerlo de una manera simple, tal vez con una pregunta, a veces una charla, puede ser una... Porque lo que más intenta la norma es esta cuestión de la comprensión, digo, que a la persona le quede el concepto, ¿sí? Después podemos buscarlo, digo, porque me puede pasar, me ha pasado, ¿no? Fui a una empresa a auditar donde las capacitaciones eran charlas, donde se juntaban así a charlar y el de seguridad e higiene les contaba, digamos, iba hablando. Y de esa manera, bastante pedagógica, porque era muy profesor, esta persona, a la gente le quedaba esos conceptos, entonces uno, cuando iba a hablarles, de hecho, hasta conocían la política, digo, porque lo iba hablando y encontraba la metodología. Sería absurdo, y creo que ya entraríamos como en un tema mayor, ¿no? Creer que todas las personas asimilan los conceptos de la misma forma. ¿Sí? Entonces, por eso hablo del contexto, de comprender, ¿sí? Con qué personas trabajo, con qué nivel intelectual, sin ser peyorativo, ¿sí? Digo, y ver un montón de cuestiones. Entonces, cuando yo hago todo ese análisis, veo cuál es la mejor metodología y cuál es la que mejor se adapta. Y yo, de alguna manera,
voy a evidenciar que esto es así. Y puede que no haya un examen escrito donde te diga firmado, sí, se sacó excelente 10, pero sí cuando yo entrevisto a la persona, tiene asimilado estos conceptos y lo comprende. Entonces, ¿qué es lo que más nos pide la norma? La comprensión. Porque después todo el papelerío, ¿sí? Que estimo que también te debe pasar como auditor, digo, llenar y ver papeles y demás, a veces uno se da cuenta que simplemente son papeles que se han llenado, ¿sí? Pero que el concepto en sí, vamos a algo muy simple, el conocimiento de una política. ¿Sí? Que a veces no está, y que te dicen, sí, sí, a la gente se le comunica la política y está pegada en la pared. Está bien, pero la gente no la conoce, no la ha comprendido, no la ha entendido, ni siquiera la ha leído. Entonces, por eso yo creo que es fundamental primero hacer un análisis del contexto y ver en qué situación y a qué lugar y a qué persona se le está dando la capacitación. Y obviamente con las legislaciones hay que cumplir y eso va a determinar el tiempo y la forma de evaluarlo y demás. No sé si he respondido tu pregunta, Matías. Me parece súper interesante y está bueno como para que nos quede claro a todos. No sé, hay alguien que quiera compartir o sumar a esto, es bienvenido. Mati, y solo que te agrego un parámetro más, Sí. que a partir de lo que es la capacitación hay que verlo desde dos perspectivas. La primera es si te la está pidiendo el auditor, tú al auditor le puedes mostrar que le hiciste esa capacitación a alguien y le muestras como evidencia el testigo de que a alguien capacitaste porque es al azar o en sus efectos al que tienes ahí. Ahora bien, Ujú. para efectos de la empresa también puede implementar políticas en las que, convengamos, se le restringe el acceso a cierto lugar si no ha hecho tal o cual charla porque es algo de seguridad pero eso ya es como puertas adentro, la misma empresa se resguarda en la parte de la seguridad o en la parte del rubro Ujú. que sea. Pero son esas dos perspectivas de lo que es al auditor, como decía anteriormente Matías, creo, Sí, sí, que Matías si Rodríguez. es muy quisquilloso, creo que fue la palabra que usó, bueno, se le puede Puntilloso. mostrar, puntilloso, se le puede mostrar la evidencia de que alguien se capacitó. Y sí, es una realidad. No todo el mundo capaz va a acceder a la plataforma web, pero ya esas personas, la empresa también puede adaptar una política que le genere una consecuencia. Por ejemplo, otra vez reitero el ejemplo de que no accede a cierto espacio porque no tiene la charla de seguridad, por ejemplo, el asistente, que quede como evidencia de que estuvo en la charla donde se habló de la seguridad al ingresar en ese recinto. Claro, Más o menos es esas las dos perspectivas que quería hacer ver. claro. Sí, bueno, sumando a esto que vos decís, por ejemplo, a mí me ha pasado de subir a la Puna, ¿no? Un proyecto minero y cualquier persona que sube por primera vez tiene que tener sí o sí la inducción, caso contrario no puede andar por el predio, ¿sí? Por las ráfagas de viento, por demás, como para que pueda identificar los peligros. Entonces, la inducción es obligatoria. Eh, pero sí, yo creo que hemos respondido la pregunta. No, no, bueno, cuando esté Matías, y si ha quedado claro, si a alguien le quedó alguna duda eh, sobre esto, y si no, bueno, No, excelente, excelente. cuando... Sí, dale, gracias Sí, sí, por escuché tu perfecto, aporte. gracias. Y después cuando hablamos de competencia, me ha pasado en alguna organización, como para cerrar este tema, por ejemplo, me comento alguna vez una parte de la dirección, ¿cómo hago yo para evaluar las competencias? Yo que tengo que ser ingeniero, tengo que tener todos los títulos y demás. No, entonces hablamos sobre la evaluación de las competencias y esto tiene que ver con el hecho de decir, bueno, una persona demuestra que está capacitada, ¿sí? Sí. Por ejemplo, yo le ponía este ejemplo de que si mando a una persona a estudiar Power BI, perdón, no sé qué toqué. eh, wow. Eh, a ver, estamos acá. Sí. Eh, Digo, voy a ver que su desempeño ha mejorado, ¿sí? Cuando hago una evaluación de desempeño a fin de año y demás, y de esa manera yo voy a evaluar si ese curso que yo lo mandé a hacer fue bueno, lo ayudó y demás, ¿sí?
Entonces, eso es importante. No es que uno tenga que tener conocimiento en todo porque sería imposible. Entonces, uno va viendo desde ese lugar, ¿sí? Así que bueno, si no hay ninguna duda o consulta, seguimos con el siguiente hallazgo. La comunicación, ¿sí? Esto es fundamental, pero hacemos énfasis en la comunicación interna. Más allá de que la norma nos habla de comunicación interna y externa, ¿sí? Hablamos de la comunicación interna. Parte de esta comunicación, de tener estos canales, ¿sí? Eh, a veces lo que pasa es que la falta de difusión efectiva de la política, como les ponía un ejemplo hace un ratito, de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo, y no asegurar que los trabajadores comprendan sus roles, documentar deficientemente la participación en consulta, no informar sobre incidentes y causas, la ausencia de canales bidireccionales para retroalimentación sobre riesgos, lo que resulta en un incumplimiento en la cláusula 742, ¿sí? Acá vemos que hay algunas cuestiones que se empiezan a repetir ligados a cosas que venimos charlando. Por ejemplo, la ausencia de un canal bidireccional. Vieron que yo al principio les comentaba de esta empresa que, por ejemplo, le dice al trabajador, bueno, vos anotá en un papel, ¿no? Podés comunicar algo que hayas visto, pero hay una respuesta del otro lado, ¿sí? Entonces, es importante eh, que la dirección, ¿sí? Quien se encargue de esto, dé una respuesta al personal, ¿sí? Que sepan que hay alguien del otro lado que lo escucha y que su sugerencia o que su... Porque ha pasado de que por ahí hay gente que dice, bueno, nos gustaría tener un curso sobre, lo he leído, sobre primeros auxilios, sobre RCP, porque le pasó a algún pariente o porque pasó con un compañero y bueno, y lo que fuere. Entonces van consultando, digo, y que haya una respuesta del otro lado de una consideración, decir, bueno, muchas gracias. En este caso, la persona puede poner su nombre, porque bueno, puede no ser anónima también, y poder responderle, ya sea por mail, por WhatsApp, o de alguna forma, que se ha leído su consulta, ¿sí? Y eh, se tiene en cuenta. Entonces, ya sea que después se haga o no, por cuestiones que la dirección pueda llegar a considerar, es importante que haya un feedback, ¿sí? Esta comunicación que se habla de bidireccional, ¿sí? Y bueno, en cuanto a cómo se comunica la política y demás, siempre hablamos de que, más allá de que la norma habla de comunicación interna, externa, digo, y tener la política en la página web y demás, digo, bueno, el hecho de poder leerla, que el personal la conozca, que sepa que si hay una implementada, bueno, en este caso estamos hablando de 45 minutos, ¿sí? Pero si habláramos de cualquier otra norma, digo, que hay una política basada en esa norma y que la gente sepa qué es, ¿sí? No estamos hablando de que sepa la norma, ni que sepa incluso el número. ¿Sí? Pero que sepa que hay una política en la organización que tiene que ver con el cuidado de su personal, ¿sí? De que hay una empresa que se ha comprometido a cuidar la integridad física y psíquica de su gente, ¿sí? Entonces es importante que lo entiendan y lo comprendan. ¿Por qué puede llegar a pasar esto? Porque la información existe, pero no llega o no se entiende y en ocasiones tampoco existe, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto es conocimientos, como hablaba Matías, ¿no? El ejemplo que ponía, las capacitaciones, bueno, y cuestiones de seguridad, del uso de PP, si no hay cartelería, digo, si no hay una comunicación, digo, ¿cómo se soluciona? Se puede solucionar mediante charlas breves, como este personal de seguridad e higiene que se juntaba con la gente. Obviamente hay organizaciones que permiten que esto sea de esta manera, o como les decía anteriormente, si es una empresa logística donde los camiones salen, entran todo el tiempo y es un poco más difícil poder juntar a todos los choferes para poder tener esta charla. Bueno, uno tiene que entender el contexto en el que está trabajando e implementando esta norma, ¿sí? La señalización clara, ¿sí? La cartelería es importante, porque a veces el personal, ¿dónde vamos a poner la cartelería? Si yo tengo una empresa, porque me ha pasado, donde estoy trabajando, porque tengo maquinaria y demás, no le voy a poner la cartelería ahí, porque de hecho es hasta ruido visual. O sea, es una distracción para el personal. Lo tengo que poner en un lugar donde ya sea una sala de descanso o de espera, en el comedor, en un lugar donde el personal está distendido y tal vez levanta la mirada y lee el cartel, digo, ¿no? Donde hay información, por ejemplo, del dengue en su momento del COVID, en los baños, digo, en lugares estratégicos, ¿sí? No en un lugar donde el personal está trabajando con maquinarias o con herramientas o lo que fuere y yo le pongo el cartel enfrente para que él levante la mirada y lo lea. Puede funcionar si es un cartel simple, tal vez, como el uso de PP, ¿no? Y cuestiones así,
que son recordatorios de utilizar siempre el casco, ¿no? Eso sí funcionan, pero digo, información que quiero comunicarle a las personas, por ejemplo, como lo del COVID, lavarse las manos, bueno, lo voy a poner en lugares más estratégicos, ¿sí? Y la verificación del entendimiento. Charlar, el hecho de tener una comunicación es fundamental. A veces uno cree que el receptor entiende lo que el emisor quiere decir. Yo digo esto como licenciado en comunicación, y no siempre es así. A veces uno tiene que poder verificar que el otro está comprendiendo lo que uno le quiere comunicar. ¿Sí? Y a veces esto se hace mediante las charlas, mediante la comunicación, mediante el comité. Es un canal para bajar cierta información que uno quiere dar. Bueno, y son todos herramientas que son válidas para poder cumplir con este punto. ¿Sí? ¿Qué nos pide la norma al respecto? Dice que la organización debe comunicar internamente la información pertinente para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo según sea apropiado, y asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua. ¿Sí? Si hay cambios en la matriz y demás, ha pasado de que por ahí mediante, a veces sucede un accidente, como les decía hoy, tal vez no estuvo contemplada en la matriz, hace una actualización y demás, bueno, comentarlo, después, ahora, cuando veamos mejora continua, veremos esta cuestión de las lecciones aprendidas y demás, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que nos pide la norma hasta acá. Vamos con el siguiente punto, que es la parte de control operacional y los procedimientos incompletos, una evaluación de riesgos deficiente, la falta de control de cambios, la ineficiencia en los controles implementados, los CPP, la ingeniería, documentación de formación y competencias inadecuadas, fallas en la gestión de contratistas y emergencias, con auditorías frecuentemente revelando problemas como falta de orden y limpieza o equipos defectuosos. Sí, ¿por qué suele pasar esto? Porque los procedimientos están escritos, pero no siempre están aplicados. ¿Sí? A veces no están escritos, bueno, no vamos a entrar en otras cuestiones para no confundir, pero puede pasar que no se apliquen. ¿Sí? Cuando hablamos de orden y limpieza, bueno, hay gente que tiene distintas metodologías, ¿no? Que usa las 5S, Kaizen, ¿no? Y demás para ir mejorando, y bueno, todo eso que está buenísimo, pero hay organizaciones que no lo usan. Entonces, cuando hablamos de este control operacional, digo, que tiene que ver con la operativa diaria, suele pasar que no se sigue un procedimiento. ¿Sí? ¿Cómo se soluciona? Haciendo procedimientos simples y visuales. Ha pasado de organizaciones donde los procedimientos son de 10 páginas. He llegado a ver hasta de 15 páginas. O sea, que realmente es muchísima información. ¿Sí? Y a veces eran muy redundantes en ciertos temas o abarcaban ciertos temas todo en uno y demás. Entonces, el hecho de que sean simples, de lectura fácil, por eso hablo siempre, hago énfasis en el contexto, ¿sí? De la organización. Una supervisión en terreno, ¿sí? El hecho de que el personal de seguridad e higiene esté atento, vigilando, eh, porque como hablábamos en alguna ocasión, cuando hablamos de seguridad e higiene anteriormente, eh, a veces el factor humano es el más peligroso, ¿sí? Porque la distracción, porque no le presto atención, porque soy rebelde, porque no lo quiero usar, porque me incomoda, porque lo que fuere, ¿sí? Entonces es importante la figura del supervisor en sitio, ¿sí? Y un checklist operativo para ver si el personal está utilizando los CPP adecuadamente. Me ha pasado de ir a obras donde el personal no tiene los guantes puestos, por ejemplo. Y me ha pasado encontrar gente con zapatillas, porque le resulta más cómodo, ¿no? Porque como me estoy moviendo de acá para allá y el zapato me molesta. Bueno, pero estábamos hablando de una construcción. Entonces, y era un contratista, incluso ni siquiera era personal, era subcontratado. Entonces, ¿qué nos pide la norma en esto? Que la organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y para implementar las acciones determinadas mediante el establecimiento de criterios para los procesos, la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios, el mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida necesaria para confiar
en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado, como puede ser este checklist, ¿no? Y la adaptación del trabajo a los trabajadores. Seguimos con el siguiente hallazgo. Contratistas. La gestión deficiente de riesgos de terceros, incluyendo la falta de evaluaciones de riesgos adecuadas para sus actividades, controles operativos incompletos, documentación obsoleta, deformación y competencia, una integración débil del control de contratistas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? ¿Por qué nos pasa esto? Porque los contratistas suelen trabajar como pueden. A veces, me ha pasado, por ejemplo, como en esta empresa les decía, si yo subcontrato personal para, perdón, para realizar una construcción, tengo que ver a quién contrato. ¿Sí? Si yo tengo una política de seguridad y salud en el trabajo, eso no hace que solo voy a cubrir a los míos porque hablamos de una responsabilidad solidaria. ¿Sí? Es decir, que cualquier persona que está trabajando bajo mi techo es responsabilidad mía. ¿Sí? Entonces, si yo contrato a este personal, tengo que ver que cumpla con ciertas cuestiones. Una de las cosas es la inducción, ¿sí? Decir, bueno, estos son los riesgos y demás, y bla, bla, bla. Pero, aparte de todo eso, exigirle que tenga los CPP adecuados a esta empresa que se subcontrata, que cumpla con ciertos requisitos, ¿sí? Para evitar todos los posibles peligros, ¿sí? Además de, cuando le doy la inducción, hacerles conocer en la actividad que van a realizar que existen ciertos peligros que se han detectado y demás, y de los que se tienen que cuidar, más allá de las competencias que tienen que tener, ¿sí? El hecho de decir, bueno, dame digamos, presentame la planilla, entrega de PP, el personal sabiendo utilizar los EPP en todo momento, mientras están realizando las actividades y demás, eso es importantísimo, ¿sí? ¿Cómo se puede llegar a solucionar esto? Con una evaluación previa, una inducción obligatoria y un control durante la tarea, ¿sí? Siempre los controles para evitar que personal que tal vez es externo a la organización no cumpla con los procedimientos, los procesos que tenemos establecidos en la organización, ¿sí? ¿Qué nos pide Mati, la te norma en interrumpo un esto? Sí, segundito. sí, sí, Consultan si la evaluación previa se referiría a la documentación. sí, 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 a veces hay empresas que te piden, bueno, la RT, seguro, ¿no? Y todas esas cuestiones para poder ingresar a tu personal y que le presentes, por ejemplo, la planilla de entrega de PP 299, si no me equivoco, según la resolución, con la entrega de los CPP y demás. Y bueno, además, depende si es una tarea profesional o específica, digamos, también la documentación de esa persona. Entonces ya de esa manera vos decís, bueno, la persona que me estás mandando, sí, ahí está levantando la mano César. Decime César, Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿cómo Te hago una haces? Buen día. consulta. Sí, En el caso de una obra en consorcio, donde nosotros sí, participamos como parte de ese consorcio, y la obra es sí, auditada en su ajá, totalidad, donde hay gente participando, gente de nuestra empresa y gente de la empresa socia. La sí, auditoría tiene alcance para lo que pasa con los trabajadores de la empresa que es socia, no su contratista, socia, es decir, si ujú, alguno no usa los elementos de protección personal o tiene algún problema en una máquina. eh, bueno, ¿qué grado de responsabilidad tenemos nosotros para con nuestros socios? ¿Tiene alcance una auditoría para observar cosas que no son de nuestra directa responsabilidad? Pero sí, digamos, la observación está hecha sobre una empresa que también está en obra, pero es de un socio, no de una subcontratista. ujú. Sí, a ver, César, ahí hablábamos, como decía recién, de una responsabilidad solidaria, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo ir, a mí me ha pasado de ir a trabajar a distintos sitios donde si bien hay una empresa que tiene una certificación, tiene un alcance determinado, sí, es el alcance de la certificación, que eso habría que verlo, pero vamos a poner un ejemplo, no sé, prestación de, bueno, construcción o reparación de veredas, ¿no? Bueno, yo hago eso, yo certifico y digo que, bueno, cumplo con la ley, pongo demás, pero contrato personal porque no me alcanza para reparar todas las veredas. Bueno, claramente esas personas que yo contrato están bajo mi responsabilidad de una manera solidaria, donde la empresa que yo contrato tiene que presentar
este tipo de parámetros para poder prestarme servicio. ¿Sí? Por eso después cuando hablamos de una evaluación de proveedores y demás, decimos, bueno, cuánto, aparte de los precios, tiempo de respuesta y demás, digo, veamos que cumpla con ciertos requisitos, ¿sí? Porque si no, llamo al albañil de la esquina de mi casa que me cobra más barato, ¿no? Y viene con zapatilla y a pulmón. Entonces digo, no, contrato una empresa para que precisamente esté dentro de un marco legislativo adecuado y que cumpla con las reglas que yo le estoy pidiendo. ¿Me explico? Entonces, sí tiene una responsabilidad tanto quien te contrata, que tiene la certificación, como uno, como empresa fundada, de cumplir con la legislación argentina, ¿sí? Ya sea bonaerense o de la provincia que fuere, y con las nacionales. Entonces, sí tienen que cumplir con esas cuestiones. Sí, lo que te Mayormente, planteo es que no es un subcontrato, sino que es una empresa en la cual no tenemos un mecanismo de control sobre esa empresa. claro, ¿Me bueno, explicó? pero hay que establecerlo de alguna manera, ¿sí? Porque más allá de que, bueno, pone que no son subcontratados, son socios y comparten el trabajo. Bueno, la que está certificada tiene que decirle a la otra, verá, yo tengo una certificación y vienen a auditar mi obra, ¿sí? Que es mía, que está bajo mi responsabilidad. Por lo tanto, aunque no haya un contrato legal de subcontrato y somos socios, bueno, claramente tenés que cumplir con esto porque estás bajo el alcance y bajo la responsabilidad mía. Entonces, entiendo que es así. No sé si he respondido a tu pregunta, César. Sí, 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 gracias. En todo caso, tendría que haber una comunicación formal, Claro, pidiéndole bueno, a otra empresa que se adecue, digamos, a los requerimientos que necesitamos. claro. Sí, 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 obviamente es mucho más profundo, ¿no? Lo trato de Sí, contestar rápido, pero digo, sí, habría que mm, establecer otros mecanismos donde uno dice, bueno, sí. esto es lo que nosotros requerimos porque nosotros tenemos una certificación ISO donde cumplimos con ciertas cuestiones. Pedimos que mínimamente vos cumplas con esto, ¿sí? Tal vez no que tengas procedimientos, pero sí que cumplas con las legislaciones, por ejemplo, ¿sí? Que tu personal tenga todos los EPP, digo, y demás. Entonces, la empresa puede, la auditoría va a venir sobre mí, sobre mis procesos, pero vos te adaptás a mis procesos, a mis procedimientos y a cumplir lo que yo digo y a los controles que yo tengo, ¿sí? Perfecto, Creo gracias. no, por Gracias. favor, César. Eh, bueno, ¿por qué ocurre esto? Perdón, me fui me salté de tema. Estábamos en esto, que es lo que nos pide la norma, en los contratistas, ¿sí? El otro hallazgo, ¿sí? Es de incidentes y acciones correctivas, ¿sí? Cuando hablamos de mejora continua y demás, la evaluación de los riesgos suele estar incompleta, una documentación deficiente, suele pasar mayormente por eso, y la falta de participación y comunicación de los trabajadores, ¿sí? Cuando pasa un accidente, por ejemplo, hay lo que se llama un análisis de causa raíz y eso, ¿no? Para mitigar el riesgo. Ahí lo vamos a. ¿Por qué suele ocurrir esto? Porque solo se registran accidentes graves o directamente no se registran. Me ha pasado de organizaciones donde se le pide los incidentes y demás que han ocurrido y te dicen, no, no tuvimos accidentes. Uno que conoce un poco más o menos el paño y ha auditado, sabe que hay rubros que son más propensos a que haya este tipo de accidentes o incidentes y que a veces las organizaciones los pasan por abajo porque, bueno, entonces esto se puede solucionar eh, ya sea implementando un formulario simple de reporte, haciendo un análisis de causa raíz y acciones correctivas reales. ¿Sí? Hay mucho para hablar sobre estos temas, por eso estaríamos muchas horas eh, charlando sobre cuándo sí, cuándo no y demás, pero en general lo que se pide es que esto se evalúe porque, por ejemplo, como yo les decía hoy, si tengo una persona que se atrapa una mano, bueno, evidentemente hay que volver a hacer una actualización de esta matriz y comunicar a las personas de este incidente para que no vuelva a suceder. ¿Sí? Además de que tengo que enfocar los recursos en estos cambios, bueno, tengo que poder comunicarle a los demás trabajadores para que no les pase. ¿Sí? Pasa, por ejemplo, mucho en las empresas logísticas cuando hay accidentes.
se suele comunicar a los demás choferes, conductores, para que no cometan o un accidente que le pudo haber pasado a algún compañero en su actividad diaria. Bueno, entonces se hace lo que se llama las lecciones aprendidas. Y esto es una manera de ir mejorando, eh, e ir evitando y actualizando la matriz y viendo peligros, ¿sí?, que pueden llegar a suceder y que no fueron contemplados en su debido momento. ¿Qué nos pide la norma en esto? Dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. Cuando ocurra un accidente o una no conformidad, la organización debe reaccionar de manera oportuna ante el incidente o a la no conformidad y, según sea aplicable, tomar acciones para controlar y corregir el incidente a la no conformidad. Digo, trata de que no seamos reactivos, ¿sí?, sino que seamos preventivos. Y que no esperemos que, si estamos viendo que hay algo que es un potencial peligro, que se detecta, ya sea porque el personal nos comunicó, porque lo vimos, por eso es importante la comunicación. El hecho de decir, si viene un personal y dice, mirá, tal maquinaria le está fallando el cable, o pasa tal cosa y demás, puede pasar que alguien toque, se electrocute o lo que fuere. Digo, ser activo, ¿sí? No ser reactivo, esperar que una persona vaya, toque, se electrocute para después decir, ah, bueno, no, se nos murió alguien, bueno, vamos a actuar. No, evitemos que eso suceda, ¿sí? Por eso se hace este análisis, ¿sí? Tomar acciones para controlar y corregir el incidente de la no conformidad, hacer frente a las consecuencias, evaluar con la participación de los trabajadores e involucrando a otras partes interesadas pertinentes la necesidad de acciones correctivas para eliminar la causa raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, ¿sí? Bueno, y ahí sigue la norma, pero lo cortamos porque era muy largo. Sí, pero después uno dice, bueno, si esto pasó acá, puede llegar a ocurrir en otros lugares. Digo, cuando uno hace un análisis de causa raíz, hace como una expansión sobre todo para ver si no se le está escapando en otro lugar, ¿sí? Bueno, acá tenemos la parte de lecciones aprendidas, que es la parte de la falta de participación y comunicación efectiva entre los trabajadores, ¿sí?, que es lo que hablamos recién. Es un problema que es muy puntual, se corrige, pero mayormente no se aprende, ¿sí?, que es lo que hablábamos hoy, de que la gente comprenda, tenga comprensión, ¿sí? Hay que registrar estos incidentes, hay que levantar estos hallazgos, compartirlo con el personal e incorporarlo en capacitaciones y procedimientos, ¿sí? Y esto es lo que nos pide la norma también, que es la mejora continua en la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión para la seguridad y salud de los trabajadores, mejorar el desempeño, promover una cultura que apoye al sistema de la gestión, promover la participación de los trabajadores, comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a los trabajadores, mantener y conservar información documentada como evidencia de esta mejora continua, ¿sí? Y el último hallazgo es en la parte de requisitos legales. A veces el desconocimiento de cuestiones legales, ¿sí?, o la no verificación o actualización de estos requisitos, ¿sí?, como los cambios que puede llegar a haber en las legislaciones, o la falta de integración de los requisitos en los objetivos, ¿no?, y demás, en los controles, eh, puede llegar a presentar o mayormente representa una no conformidad mayor, ¿sí?, cuando es falta un requisito legal. Esta deficiencia en la comunicación y participación de los trabajadores sobre sus obligaciones y la ausencia de registros que demuestren el seguimiento de inspecciones reglamentarias. Por ejemplo, el hecho de no tener una entrega de PP, ¿no? Por ejemplo, la planilla que, aunque parezca muy absurda, hoy hay personas que siguen utilizando otra planilla que no es la que dice la ley. Entonces, eso termina siendo una no conformidad porque hay una legislación que dice cuál es la planilla que se tiene que usar para la entrega de EPP, ¿sí? Entonces, el hecho del desconocimiento o, por ejemplo, puesta a tierra, mediciones de luz, cuestiones, por ejemplo, como los estudios de ergonomía, si son 3 años, si son 5, si 2, digo, todas esas cuestiones que pueden ir presentando porque no se actualizan o no se revisa la matriz, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque la organización cree que cumple con todo, pero no lo verifica. Por eso siempre hablamos de tener una matriz legal de todos los requisitos que son aplicables a la organización, ¿sí?, al rubro en el que uno está trabajando, ¿sí? ¿Cómo se soluciona esto? Con una matriz legal actualizada, con una verificación periódica, porque hay cambios en las legislaciones,
y con la evidencia documentada, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que hice la medición de ruido de ciertas actividades, los sectores, estudios ergonómicos y demás, tengo que tener la evidencia de esto, ¿sí? ¿Qué nos pide la norma? Que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Determinar cómo estos requisitos legales y otros se aplican a la organización, tener en cuenta estos requisitos legales y otros al establecer, implementar, mantener y mejorar, de manera continua su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Hasta acá los hallazgos más comunes que se pueden llegar a encontrar en las auditorías, la norma ISO 45001. Si hay alguna duda, consulta, algún comentario que quieran hacer, algo que quieran aportar, siempre es bienvenido. Así que dejo espacio para que, bueno, puedan hacerlo. Mientras tanto, de nuestro lado vamos a ir compartiendo por el chat lo que son nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguno de los futuros webinars, como así también les vamos a dejar el link de asistencia, que reitero lo importante que es que puedan pasar por allí. Así después pueden ingresar a nuestra plataforma virtual y emitir el certificado de asistencia, ¿sí? Como así también acceder al material que se ha dictado en el día de hoy y también la grabación, ¿bien? También si gustan escanear el código QR que está en pantalla, pueden directamente seguirnos en Instagram. Aprovecho Ahora también sí, para si hay algún tipo de comentarles. pregunta o consulta, si quieren prender los micrófonos o si quieren escribirlo por el chat, excelente. Sí, quería contarles que, bueno, desde ASG también brindamos todo este tipo de servicios que hablábamos anteriormente, justamente cuando surgió la consulta de Matías. Bueno, tenemos una gran variedad de cursos. Hoy tenemos cerca de 60 cursos dentro de nuestro Academy y podemos también brindar cursos de formas asincrónicas o sincrónicas y solamente si necesitan algo nos pueden escribir a través del correo de capacitaciones y con gusto lo vamos a estar ayudando. Esto también sería un gran aporte para las empresas que necesitan hacer capacitaciones y dejar como testigo y evidencia de estas formaciones en al personal. También podemos acompañarlos con esto y con todos nuestros servicios que pueden verlos detalladamente entrando en nuestra página web y en la solapa de servicio van a ver todo lo que podemos estar acompañándolos, ¿ok? Ahí he dejado nuestro correo electrónico y ahora también estoy dejando lo que es la página web. Ahí estamos. Bueno, ahí vemos que Lisandro está escribiendo. Vamos a esperar a ver si es alguna pregunta. Muchas gracias, nos dice Matías. Muchas gracias a vos por haber participado, Mati. Excelente. Vamos a estar compartiendo de nuevo el link de asistencia. Ahí va. La grabación César, vas a poder acceder tanto por nuestra plataforma virtual como así también por nuestro canal de YouTube, ¿sí? Que lo dejé en el mensaje de nuestras redes sociales. Ahí es que nosotros compartimos. Les va a llegar un mail con el acceso a la plataforma y ahí ustedes van a poder acceder al material, a la grabación y también al certificado, ¿sí? Bueno, Lisandro, ahí como acabo de comentarlo, pasa por el link de asistencia, así después te enviamos un mail con el acceso a la plataforma, ¿sí? Ahí vas a poder acceder al material. Ahora sí, si no llega a restar ningún tipo de duda, daríamos por concluida la charla de hoy. Les agradecemos muchísimo por haber formado parte. Mati, gracias por haberla dado, la verdad que impecable, como siempre, y bueno, los esperamos Bueno, la próxima. muchas gracias a todos y feliz año.
para Feliz todos. año nuevo, es Y bueno, verdad. La próxima vez que nos nos veamos estamos ya va a ser viendo. 2026, es verdad. Y 26. Muy Así feliz que año bueno, nuevo para todos. feliz año. Chau, chau. Felicidades, nos vemos, muchas gracias.